no todo el mundo quiere mejorar. Dos personas en una misma casa pueden tener las mismas circunstancias, las mismas vivencias, el mismo trato y pueden que tengan heridas diferentes. Hay mucha gente que te va a continuar traicionando en la vida, incluso de adulta. La verdad es que por muy perfecto que haya sido tu casa, todas las personas tenemos heridas. Y lamentablemente, tú quieras o no quieras, estas heridas van a dominar tu vida. Hello, hello. Bienvenido a otro episodio de Mi para Santi Podcast. Un episodio donde estaré yo solita, donde no es un blog. Y es justamente una respuesta que yo por años y años buscaba. Y hace un año, justamente casi un año, en el verano del 2024, llegó a mis manos o llegó a mi mente, porque en mis manos estaba hace mucho tiempo. Y yo dije, wow, cuando yo realmente sienta que tenga este tema avanzado, lo tenga afianzado y realmente lo pueda vivir en carne propia, yo tengo que compartir esto, que a mí me hubiese encantado que me hubiesen dado estas respuestas mucho más temprano en mi vida. ¿Qué sucede? Yo desde muy joven vengo, y yo sé, eso no es un secreto para nadie. Si esta no es la primera vez que tú estás escuchando de mi para y tú sabes perfectamente que yo he hablado varias veces en diversas ocasiones del hogar del que yo vengo, que vengo de un hogar disfuncional, donde obviamente yo sé que todas las partes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero de una manera u otra crearon heridas en mi persona. Y la verdad es que por muy perfecto que haya sido tu casa, todas las personas tenemos heridas. ¿Qué sucede? Yo sentía siempre como que durante todo el proceso de mi vida, durante yo iba creciendo, yo sentía que tenía que defenderme mucho, yo sentía que no vivía una autenticidad que sí estaba dentro, pero no sabía específicamente cómo manifestar afuera, porque había una parte de mí que afuera siempre se estaba defendiendo. Bueno, pues resulta ser que en el Día de las Madres del año 2024, mi novio, que es prácticamente una de mis personas vitaminas en mi vida, de esas personas como que siempre están ahí y siempre le causan mucho bienestar a mi vida, estaba fuera del país. Y este día específico tiene mucha vulnerabilidad en mi vida porque mi mamá partió hace casi 5 años. Y bueno, pues es un día de mucha vulnerabilidad, de mucha tristeza, de mucha nostalgia más bien, más que de tristeza, es de nostalgia. Pero acontece que justamente días previos a este día, yo había tenido una circunstancia con otro ser humano muy importante también en mi vida. Y eso sí catalizó que este día se sintiera mucho más nostálgico y doloroso de lo que estaba supuesto quizás a sentirse si esa circunstancia no hubiese dado. Recuerdo que ese día llegué a una tristeza tan, pero tan profunda. Mi mejor amiga estaba conmigo, mi mejor amiga no encontraba qué hacer, mi novio a la distancia no encontraba qué hacer, porque literalmente tenía muchos pensamientos de autosabotaje, de destrucción personal, de nada que ver con suicidio, nada por el estilo, pero sí como de mucha tristeza muy profunda. Y a veces cuando estamos en esta tristeza, vienen pensamientos que no son nuestros, que literalmente son la parte más tóxica de nosotros hacia nosotros mismos. Y recordé que hace años atrás una persona me había recomendado por la red social de X, que anteriormente se llamaba Twitter, me había recomendado este libro, Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, de Liz Purple. Yo no sé si pronuncié el apellido bien, pero en este libro nos basaremos hoy, porque yo dije, wow, tengo que empezar ese libro porque siento que esto es lo que tengo que trabajar y me dará las respuestas que estoy buscando, porque yo sabía identificar en medio de todo ese dolor que esos pensamientos que yo estaba teniendo no eran míos, que no era genuinamente ni auténticamente Santi. Comencé a leerlo y desde las primeras líneas me sentí extremadamente identificada. Entonces, este episodio literalmente es un resumen de lo que yo aprendí en ese libro, de lo que me llevo y de lo que yo entiendo que es un conocimiento que todo el mundo debería tener. Entonces, yo daré lo mejor de mí para hacerte un extraordinario resumen. Sin embargo, quiero que sepas que este episodio no es un sustituto del libro, es un extraordinario resumen literalmente que te voy a hacer, que me esforcé en hacerte, pero yo te exhorto a que tú leas el libro y que tengas tu propio viaje y tu propio descubrimiento con él, porque obviamente la experta aquí es Liz, que es la autora, y bueno, pues ella dedicó grandes partes y años de su carrera a hacer estos estudios y a revelarnos esta verdad. Y yo entiendo que es un autorregalo que debe estarte. Yo personalmente me dediqué todo un verano en Estados Unidos a leer este libro, a autoanalizarlo, me di mi tiempo para leerlo. No es un libro que tú tienes que leer corriendo y realmente te engancha mucho. Pero yo no sé si se verá aquí en cámara, pero literalmente yo creo que ustedes vean que está extremadamente subrayado.
O sea, y es un viaje como para tú tenerte, regalarte y descubrirte. Esa es la palabra, descubrirte. Me ha impactado de manera extraordinaria y justamente por eso quiero traerlo. Yo creo que tú darte la oportunidad, uno, de escuchar este episodio y dos, de leer el libro es un acto de amor y valentía y de regalo para ti mismo. Entonces, ¿qué son estas 5 heridas? Según Liz Bourbeau, son patrones que nosotros adoptamos desde nuestra infancia, que vienen inconscientemente hacia nuestras vidas, de acuerdo a nuestras vivencias y sobre todo de la manera en la que percibimos nosotros el mundo. Me explico. Dos personas en una misma casa pueden tener las mismas circunstancias, las mismas vivencias, el mismo trato y pueden que tengan heridas diferentes. ¿Por qué? Porque según su individualidad van a tener una perspectiva diferente. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, es muy probable que yo, o sea, mi hermano y yo, por ejemplo, yo tengo 3 hermanos, sin embargo, solamente crecí con uno de ellos, que es mi hermano de parte de madre. Posiblemente nuestras vivencias fueron muy similares, no fueron iguales porque nos llevamos 10 años de edad, pero nuestras vivencias fueron muy similares y posiblemente él tenga heridas muy distantes a las mías, las cuales quizás me hacen un poquito difícil entender de él y a él entender las mías. Me voy dando a entender. Pero son patrones que si no se sanan ni se tratan a tiempo, afectan muchísimo nuestra vida adulta. Y yo no sé si a ti te ha pasado que hay veces que tú dices, ¿por qué yo hice eso? O sea, como que hay veces que nosotros tenemos circunstancias en nuestras vidas que salen una parte de nosotros que tú dices, "Ah, es que esa no soy yo, genuinamente no soy yo". O sea, yo sé identificar que eso viene de una parte de vida de mí. Y dichoso eres si lo sabes identificar, porque hay veces que simplemente lo hacemos en automático. Y estas heridas se activan de manera automática. Son 5 heridas y te las iré mencionando a ver si te familiarizas con ellas, porque sé que hay mucho contenido de esto en las redes sociales. Entonces, aquí lo vamos a desglosar. La primera herida que Liz describe en este libro es la herida de rechazo. La segunda es la de abandono. La otra es la de humillación. Tenemos traición e injusticia. Ella dice que hay personas que pueden vivir las 5 heridas y hay otras personas que pueden vivir 2 o 3. Todo depende de tu caso. Ella dice que hay 2 heridas particulares que la mayoría de personas siempre viven, que son rechazo o abandono. Estas 2 heridas tienden a estar presentes en la vida de la mayoría de los seres humanos. Tomemos en cuenta también que esto es una hipótesis, ¿eh? Y que esto es una teoría que ella tiene, que realmente es una investigación que ella ha hecho personalmente. Si no te has identificado, totalmente válido. La cuestión es que ella dice que justamente estas heridas pueden estar en los seres humanos. Hay personas que presentan todas en diferentes ocasiones, pero ella mantiene la teoría de que todos tenemos rechazo, todos nos hemos sentido rechazados y o abandonados. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una de estas heridas o cuando tienes estas heridas, tú las disfrazas en una máscara. No es que tú andas por el mundo diciendo, yo me siento rechazado, porque a ti no te gusta. O sea, a ti no te gusta revelar que tú tienes esa debilidad. Igual si te sientes abandonado, igual si te sientes humillado, traicionado o tratado de manera injusta. Sino que tú adoptas una máscara que en definición es un comportamiento que usaste o adecuaste a tu persona para protegerte, pero que realmente termina alejándote de tu verdadero y auténtico ser. Y justamente por eso yo quise traer este tema a el podcast, porque yo siento que después de que leí este libro y he tenido esta conciencia de, wow, espérate, es que las veces que yo me comporto de esta manera no es la Santi adulta, la Santi sana hablando, es la Santi pequeña, sumamente herida, sumamente que tiene todas estas heridas en particulares catalizadas y está tratando de defenderse. Entonces, ya que tengo el conocimiento, entonces tengo la conciencia de identificarlo y decir, espérate, que esto no es mi ser más auténtico hablando, sino mi Santi herida. Y literalmente me despierto desde ese entonces todos los días con la determinación de actuar como mi Santi más sana. ¿Que siempre lo logro? No. ¿Que sigo fallando? Sí. Y te explicaré más o menos cómo esto es parte incluso del proceso de sanación. Vamos a desglosar cada herida, ¿bien? Hablamos primero de la herida de rechazo, que es la primera herida que ella desglosa en su libro. Esta herida surge, como ella dice, en nuestra infancia, como todas, y cuando sentimos que no éramos aceptados tal y como somos. Esto puede ser resultado de experiencias donde nos sentimos no deseados o no valorados. Según Liz, en su libro, ella dice que esta herida de rechazo viene del progenitor del mismo sexo
Y justamente cuando tú te sientes rechazado por esta persona de alguna manera u otra, entonces tú sientes que no tienes ni el derecho de existir, te sientes como que todas tus acciones son rechazadas. Y a mí me encanta porque en el libro ella plantea justamente diferentes ocasiones o diferentes causas por las cuales tú te puedes identificar en el rechazo. Y ella manifiesta la importancia de que este progenitor, que es el mismo sexo, por ejemplo, en el caso de mí como mujer, si tengo herida de rechazo, eso quiere decir que me sentí rechazada por mi mamá. Y en el caso del hombre, si te sientes con la herida de rechazo, eso quiere decir que te sientes rechazado por tu papá. Y a veces hay momentos particulares donde sentiste que tu voz no era escuchada, donde tú no eras genuinamente aceptada, donde te forzaron a ser una persona que quizás tú no eras así de una manera u otra, rechazando tu autenticidad y lo que era tu idiosincrasia. Y un sinnúmero de otros escenarios. Hay una parte específica donde ella dice algo que a mí me encanta y creo que es una herramienta donde todos podemos afianzarnos, incluso para los que son padres y los que queremos ser padres. Ella dice, el progenitor del mismo sexo, que es justamente el causante de la herida de la que estamos hablando, tiene el papel de enseñarnos a amar. O sea, nosotros vamos a amar en la medida de lo que nosotros aprendimos del mismo sexo a amar a los demás. Amarnos y a darnos amor. O sea, es como de donde el amor nace y sale. Sin embargo, el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Entonces, si tienes esta herida, la herida de rechazo, es normal que sientas de alguna manera u otra miedo al amar. Y específicamente estas personas tienden a evitar confrontaciones, justamente porque sienten que van a ser rechazados. De igual manera, estas personas tienden a evitar relaciones profundas e incluso su propio potencial por miedo a ser rechazados. Y quiero compartir contigo unos resúmenes que ella hace en el último capítulo donde ella desglosa esta herida, que repito, te invito a leerlo. Pero ella dice que el surgimiento de esta herida nace de la concepción al primer año de vida, o sea, desde que estás en el vientre. Y eso es algo que a mí me voló la cabeza, porque a veces los padres se sintieron, o no sé si tú estás en ese proceso o si lo vas a estar, como que lo que pasa en el vientre no importa. Y yo creo que en nuestra actualidad sí nos ha inculcado, nos ha dado el conocimiento, que incluso hasta lo que el feto escucha es bastante importante, desde el día número uno. Si esa persona se sintió rechazada en el vientre, créame, ese bebé lo está sintiendo. Y justamente Liz dice que esta herida nace desde esa concepción hasta el primer año de vida. Siente el derecho, que siente que no tiene el derecho a existir justamente con el progenitor del mismo sexo. O sea que si, por ejemplo, tú eres varón y eso vino ese rechazo desde la concepción de tu papá, es muy probable que tú lo sentiste desde entonces. Entonces, bien, recuerdan que habíamos hablado de máscaras. ¿Cuál es la máscara que utiliza una persona que se siente o que tiene la herida de rechazo? Utiliza la máscara de huidizo. Siempre anda huyendo de las cosas, anda evitando. Por eso ahorita yo les decía que evita confrontaciones, relaciones profundas e incluso su propio potencial por miedo justamente a ser rechazados. Y esta persona utiliza un vocabulario como nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer. Él ya dice que el carácter desapego a lo material, perfeccionista, es una persona intelectual, pasa por fases de gran amor a fases de odio profundo, no creen en su derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se cree inexistente, carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se deslinda del mundo, se siente incomprendido y tiene dificultades para dejar vivir a su niño interno. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazado. El temor más grande que tiene es el pánico. Y bueno, yo te voy a dar algunos tips ahora para identificarlas. Si te cuesta a ti enfrentarte a críticas o tienes a evitar situaciones sociales, te invito a que le des una leída a este capítulo del libro y veas si realmente te identificas con todo esto y si posiblemente tienes la idea de rechazo. Tranquilo, yo te voy a dar algunos tips también para poder sanar de manera individual de cada herida y de manera general. Pero por ahora sigamos identificando cada herida. Vámonos a la herida de abandono. Esta herida viene cuando aparece, cuando sentimos que nuestras necesidades emocionales no fueron satisfechas. Y esto puede llevar a una sensación muy profunda de soledad. También viene cuando efectivamente el progenitor opuesto, tal y como yo les adelantaba en la herida del rechazo,
te abandona, desaparece de tu vida. Sientes que de alguna manera u otra no se ocupa de ti. Y eso incluso puede darse con que el progenitor esté en tu mismo hogar. ¿Cuántas veces hay personas, y hemos escuchado historias de personas que sienten que no crecieron con papá o con mamá a pesar de haberlo tenido en casa? Que esa persona no le puso quizá la atención suficiente, no se ocupó. Literalmente la palabra es que los abandonó. Cuando esta persona tiene esta herida, surgen muchas cosas, pero entre ello entonces surge la máscara, que es el dependiente. Recuerden que la máscara es aquella careta que utilizamos para que los demás no vean la herida que estamos teniendo. Entonces, cuando esta persona se siente abandonada, pues entonces utiliza la máscara del dependiente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que reacciona? Ah, cuando encuentra un grupo de support, de apoyo, el Spanglish activo, entonces se vuelve dependiente de esa persona. Es cuando, por ejemplo, tú esas amistades que posiblemente tú dices, es que esa persona necesita mucho de mí. Créeme, detrás hay una muy fuerte herida de abandono. Estas personas tienden a buscar constante apoyo y aprobación constante de los demás. Y la verdad es que todo el mundo tenemos la necesidad básica de ser aprobados, pero en las personas que tienen muy marcadas las heridas de abandono y muy poco tratadas, pues es muy evidente, como tú dices, ¿por qué Fulano le quiere caer bien como todo el mundo? Pero ve acá, ¿por qué Fulano busca tanto la aprobación de aquella persona? Créeme, tiene una fuerte herida de abandono y quiere agradarte tanto para que tú no la abandones ni le eches a un lado. Liz dice que el surgimiento de la herida es entre el primer año y el tercer año, con justamente, como yo les decía, le anticipaba en la herida de rechazo con el progenitor del sexo opuesto. Y este viene de una carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. Esto es algo muy importante. Hay veces que los padres entienden que le están dando lo mejor de sí a sus hijos. Y es cierto, les están dando lo mejor de sí a sus hijos. Pero quizás no se ocupan en visualizar o preguntar a sus niños qué te hace sentir amado, qué tú necesitas de mí, qué quieres. No es como lo que yo entiendo, lo que a mí me funcionó. Es que tu hijo o tu hija viene con una individualidad muy específica y posiblemente la forma de tú dar amor o tú percibir amor no es lo mismo lo que está sucediendo a ese hijo. Y por eso los padres dicen, pero yo te lo di todo, pero yo te di lo mejor de mí. ¿Y tú cómo tú tienes esa herida tan grande hacia mi persona? Y que posiblemente no lo amaste en la medida de lo que ese niño necesitaba. Y suena muy loco, suena muy doloroso, pero es cierto. Como bien decía, la máscara que esta persona adopta es la del pendiente. Y bueno, pues en su vocabulario tiene palabras como ausente, solo, no soporto, devoro, no me sueltan. Esta persona tiene un carácter de víctima, tiende a victimizarse mucho en su día a día, en situaciones que tienen en sus comportamientos o intervenciones sociales. Es muy de necesidad de presencia, de atención, soporte y sobre todo, como bien decía ahorita, apoyo. Tiene dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo. De este tipo de personas que siempre están preguntando, ¿qué tú piensas de tal cosa? Y tú dices, ya, pero tú tienes la pregunta, tú tienes la respuesta o tú lo tienes. Pero no, ellos como quieran deciden buscar una extra confirmación de, óyeme, ¿qué tú piensas de esto? Como que no están 100% seguros de su opinión. Solicita consejos sin seguirlos necesariamente. O sea, esa misma persona como que, ok, tú me pediste un consejo, pero al final del día terminaste haciendo lo que tú querías. Tiene a veces voz infantil, adopta como esta voz, como esta persona que sabe que tú piensas de tal cosa y como que en un momento específico tú dices, ¿por qué casi como de la nada tú adoptaste una voz infantil? Y repito, puede que esta persona incluso lo esté haciendo de manera inconsciente, pero créeme, hay detrás una herida de abandono. Puede que tenga dificultad para aceptar una negativa, es decir, cuando tú le dices algo que hizo mal, se defiende y tiene problema para aceptarlo. Hay herida de abandono. A veces tiende a recurrir mucho en tristeza, llora con muchísima facilidad, causa lástima, le encanta causar lástima. Un día está alegre, el otro día triste, se retrae físicamente de los demás. Siempre es esa persona cíclica que tú dices, siempre está como adelantándose el futuro, que va a pasar el futuro, y literalmente la pega. Gusta de tener espectadores y busca la independencia y le gusta un poquito extra, más allá de los demás, el sexo. Entonces, ¿cuál es el temor más grande de esta persona? Evidentemente, la soledad. No quiere ser abandonado.
Y unas preguntas que te pueden también ayudar, aparte de todo lo que ya te dije, a identificar si realmente tienes esta herida de manera muy viva, es, ¿buscas constantemente validación externa? Repito, todo la buscamos, pero tú la estás buscando más que el resto. Autoanalízate. Yo busco más lo normal, validación externa, y lo otro es, ¿te sientes ansioso o ansiosa cuando estás sola o solo? Esas son preguntas que te pueden ayudar a identificar si te sientes, si tienes de manera muy viva la herida de abandono. Y vuelvo y repito lo mismo del inicio. Es muy probable que tú tengas una, dos o todas estas heridas. Entonces ahora vayámonos a la tercera herida, la herida de humillación. Esta herida ocurre cuando nos sentimos avergonzados o desvalorizados, especialmente en nuestra infancia. Esta herida no viene de un progenitor, o sea, como no es como la herida de rechazo o abandono, sino que Liz tiene la teoría de que específicamente la herida de humillación la causa la madre. Así que mujeres, atentas aquí. Y como bien les decía, es una herida que nos hace sentir avergonzados o desvalorizados. Bien, cuando tú tienes esta herida, la máscara que tú utilizas para poder protegerte es la de masoquista. Yo he leído una fase del segundo, ella tiene como un segundo libro, Liz, que es como la parte 2 de este libro, que es cómo sanar las 5 heridas. Y justamente ella menciona que esta herida es una de las menos común, es la menos común de las 5, que es la humillación. Pero vamos a desglosar el resumen que ella hace al final de este capítulo. Ella dice que el surgimiento de esta herida es entre el primero y el tercer año del niño con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico de este niño, que por lo general es la madre. Entonces, si una persona tiene esta herida, quizás no nació con su mamá, bueno, pues viene es porque el papá se encargó del desarrollo físico del niño, ¿no? Tiene carencia de libertad y tiene una sensación de humillación debido al control excesivo de ese progenitor. Como bien les dije, la máscara que este niño herido adopta es el de masoquista, siempre se expone a lugares, a personas, a momentos que le van a causar mucho dolor. Tiene un vocabulario de ser digno, ser indigno, pequeño o diminutivos, grande o grueso o aumentativos. Con esto lo que significa es como que dice mucho como, no, porque yo tengo un pequeñísimo problema. No, porque eso es grandísimo. Como que siempre tiendo a utilizar estos adjetivos finales a las palabras, disminutivos o aumentativos en sus mayorías de expresiones. Entonces, bien, ¿cómo es el carácter de una persona que tiene esta herida de humillación? Con frecuencia se avergüenza de sí mismo y de los otros o teme avergonzar a los que les rodean. No le gusta ir deprisa, conoce sus necesidades, pero justamente las ignora, repito. Se expone a situaciones de dolor, lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza, se considera maleducado, desalmado, cochino o menos que los demás. Es funcional, se les ingenia para no ser libre, es decir, que posiblemente tenga la posibilidad de tener libertad, pero esa persona, como tiene esta herida, siempre encuentra la manera para que alguien lo amarre, para que alguien lo sujete, para no ser libre en su totalidad, ya que justamente ser libre significa para él ser ilimitado y le tiene muchísimo miedo a eso. Si carece de límites, teme desbordarse. Desempeña el papel, en su mayoría de casos, como de madre, o sea, casi siempre tiene como un sentido maternal, ¿no? Es hipersensible, se castiga creyendo a sí mismo que va a castigar a otros. Es como, yo creo que todo el mundo hizo, bueno, no sé si todo el mundo, pero yo creo como que em, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros a veces decíamos como, no voy a comer, y tú entendías y jurabas que tú estás castigando a tu mamá, pero realmente tú te estás castigando a ti mismo. Entonces, imagínate que esta conducta, que es muy infantil, tú la llevas también en tu día a día. Es como que, por ejemplo, no, yo no voy a salir, y posiblemente tú sí quieras salir, pero tú entiendes que le estás causando un dolor a otra persona, que también podríamos llamarle a esto manipulación. Esta persona desea ser digno, vive el desagrado, sufre vergüenza en el plano sexual, es decir, se siente muy avergonzado de su cuerpo, aunque posiblemente sea sensual e ignora sus deseos sexuales. Se compensa y recompensa justamente comiendo. Su temor más grande es la libertad. Y bueno, pues si algunas de estas cosas resuenan contigo, algunas palabras o algunas preguntas que te pueden ayudar a identificar esta herida es, ¿te cuesta decir no?
o te sientes responsable por la felicidad de otros, puede ser que haya una herida de humillación por ahí resonando. Vayámonos con la herida ahora de traición. Esta herida aparece cuando sentimos que alguien en quien confiábamos profundamente nos falló. Esta herida, Liz dice que deviene del progenitor del sexo opuesto. Y te voy a desglosar justamente el resumen que ella dice al final de este capítulo. Esta herida surge entre los 2 y 4 años, con el progenitor justamente, como les dije, del sexo opuesto. Se caracteriza por pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor o amor sexual. Y tiende a haber mucho de que viene de un hogar de muchísima manipulación. La máscara que este niño herido porque se sintió traicionado, la máscara que adopta es la del controlador. Entonces, si tú tienes en tu vida una persona o tú eres una persona que es controladora, te comento que es tu niño herido tratando de no sentirse traicionado y por eso sientes la necesidad de controlar todo lo que está a tu alrededor. Y si ahora mismo identificas a un amigo que es extremadamente controlador, te comento que en su niñez se sintió traicionado. Entonces, hablemos un poquito de los vocabularios que una persona que se sintió traicionada en su niñez y tiene esta herida más o menos utiliza. Utiliza palabras como disociado. Siempre pregunta, ¿tú me entendiste? ¿Me entiendes? Yo me di a entender. Utiliza palabras como soy capaz, deja que lo haga solo, como que siempre dice, no, deja que lo haga solo. Dice palabras como, yo lo sabía, o sea, como esa autoconfianza de, no, yo lo sabía. El tenme confianza y no confío en él. ¿Cómo es el carácter de una persona que se siente muy viva con la herida de traición? Se cree muy responsable y fuerte, intenta ser especial e importante constantemente, no cumple sus compromisos y sus promesas, o para cumplirlos tiene que hacer un extra esfuerzo, miente fácilmente, manipula, es muy seductor o seductora, tiene muchas expectativas, tiene un estado de ánimo dispar, está convencido de que siempre, 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 siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de ello, es impaciente, es intolerante, comprende y actúa con rapidez, incluso a esta persona le inquieta o le parece absurdo cuando una persona no tiene algo que para esa persona es muy lógica, o sea, como que esa persona le molesta, ¿no? Actúa como si fuese un ejecutante para ser notado, es esa persona que siempre están haciendo y ser productiva y siempre se identifica mucho con ser productiva, 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 productivo o productivo para que sea valorado. Tiende a ser una persona comediante, es difícil que confíe en otras personas y no muestra su vulnerabilidad. Es tantito escéptico y tiene temor a deshacer compromisos. Es muy importante que tomamos en cuenta al momento de leer todo esto que no siempre vas a presentar todas las características que Lisa expresa. Aquí lo importante es que si tienes o sientes que vives la mayoría de este tipo de expresiones, lo tienes. Entonces, estas personas buscan tener el control sobre absolutamente todo para justamente evitar volver a experimentar esa sensación de que los van a traicionar. Ahora bien, preguntas claves para tú identificar si tienes esta herida. ¿Te cuesta delegar? ¿Sientes necesidad de controlar todo y a todos? Si te sientes identificado y tus respuestas son sí a estas preguntas, puedes que tengas una herida de traición ahí no sanada. Y vayámonos entonces a la quinta herida, la herida de injusticia. Esta herida, que es la quinta, pero no la menos importante, justamente viene cuando sentimos que hemos sido tratados de manera desigual o sin respeto. ¿Te ha pasado que te has topado con alguien que te dice, en mi casa nunca se me respetó? Yo nunca sentí que en mi casa realmente me trataron de manera justa. Hay una herida de injusticia resonando. Y bueno, pues cuando surge esta herida, entre los 4 y los 6 años, con el progenitor justamente del mismo sexo. Y debe ser la estrella, cuando se le exige a esta persona como que debe ser la estrella, el hijo o hija perfecto. Y pues entonces se le bloquea la individualidad. Yo sé que ustedes han escuchado que la etapa de la niñez de los seres humanos es la etapa más importante, pero casi siempre como que olvidamos, como que, no, bueno, son recuerdos y demás. Si tú eres un adulto consciente y estás prestando plena atención a este episodio, entenderás por qué siempre se ha dicho que la etapa de la niñez es la etapa más importante del ser humano. ¿Qué sucede?
En estas etapas iniciales, des en cuenta que cada herida se desarrolla en épocas diferentes de la vida. Si en estas épocas diferentes tus padres no tuvieron las herramientas correctas para poder cuidar tu corazón, se van a crear estas heridas. Y lamentablemente, tú quieras o no quieras, estas heridas van a dominar tu vida. Y no hay una mejor palabra de esa, dominarla literalmente. Porque están tomando control de tus comportamientos y tú ni siquiera darte cuenta. Por ejemplo, esta herida de injusticia, la máscara que las personas tienden a utilizar para tratar de encubrirla o de esconderla, es la máscara de la rigidez. Es esa persona que es extremadamente rígida, que te dice, wow, pero esa persona ni siquiera negocia. Es rígido, es duro, es como, es eso y punto. Y bueno, pues efectivamente está tratando de que no sean injustos con él o con ella. ¿Cómo es su vocabulario? No hay problema. Dicen mucho siempre o nunca. ¿Te ha pasado de conocer a esa persona que tú dices, ¿por qué esta persona siempre generaliza? Ah, o nunca tal cosa. Ah, entonces también utiliza palabras como muy buena, muy bueno o muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente. ¿Estás de acuerdo? El carácter de esta persona tiende a ser una persona perfeccionista, tiende a ser envidioso, se desvincula de sus sentidos, cruza los brazos con frecuencia, actúa para destacar como objeto de ser justamente visualizado como un ente perfecto, demasiado optimismo. Tú dices, wow, porque esta persona es demasiado optimista. Es vivaz, es dinámico, se justifica mucho, se justifica incluso más de lo que debería, tiene mucha dificultad para pedir ayuda, puede reírse sin motivo para ocultar su sensibilidad, tiene un tono de voz seco y tenso, no admite que tiene problemas, duda de sus decisiones, se compara con el mejor y con el peor. Tiene dificultad general para recibir, considera injusto recibir menos y más injusto aún recibir más que los otros. Tiene dificultad para sentir placer sin sentirse culpable, no respeta sus límites y se exige mucho. Se controla más de lo que debería, gusta muchísimo del orden, rara vez se enferma y es duro con su cuerpo. Es una persona explosiva, a veces tiende a ser frío o fría y le es difícil mostrar su afecto. Gusta de tener una apariencia sensual. Si tienes una persona o si te identificas con muchas de estas características, te cuento que justamente es muy probable que tengas una herida de injusticia. El temor más grande de esta persona es la frialdad. No le gusta que sean que las personas sean frías con ellas. Y bueno, pues como bien le dije, estas personas suelen buscar la perfección en absolutamente todo lo que hacen y les cuesta muchísimo expresar sus emociones. Como les he dicho desde el principio, en algunas veces en las descripciones de algunas heridas, si no tienes todas, pero sí las mayorías, puede que las tenga. De todas maneras, yo te exhorto a que este conocimiento nuevo que tengas, lo anotes, los escribas con estas preguntas que te estoy haciendo y lo lleves a terapia. Este episodio no es un sustituto de terapia. Siempre he dicho que este podcast te trae herramientas emocionales, pero terapia es terapia y en terapia se tratan tus individualidades. Aquí tratamos muchas cosas generales. Ahora bien, si esta herida de injusticia resuena un poquito contigo, aquí hay dos preguntas que te pueden terminar de confirmar si realmente eres o tienes una herida de injusticia y te escondes bajo la máscara de rígido. Eres muy autocrítico. Sientes que tienes que demostrar constantemente tu valía. Si es así, te cuento, tienes la herida de injusticia. Y ahora bien, vayamos entonces, ok, Santi, ya identificamos las 5 heridas, yo siento que la tengo las 5, yo siento que tengo estas 2, yo siento que tengo estas 3. Bien, ya soy un ser humano muy dañado, tengo muchas heridas, ¿ahora qué hacemos? No. Primero, antes que todo, es tener la conciencia de que todos tenemos estas heridas. Yo incluso se las compartí a ustedes y yo recapitulaba las heridas que yo decía y yo hice un arduo esfuerzo en no demostrar como esa es mi herida, ¿no? Porque aquí no se trata de lo que es Santi, sino realmente de un conocimiento general que me encantaría que tú tengas en tu vida para tú darle una evolución a la misma. Yo siento que cuando yo leía las descripciones de estas heridas, sentí que por primera vez alguien me entendía. Y es muy loco porque yo tengo años y años en terapia y mi psicóloga es extraordinaria. O sea, yo creo que uno de los ángeles en mi vida que yo tengo es mi psicóloga y siempre la exalto. Yo sé que ustedes saben que siempre la exalto muchísimo. Sin embargo, con estos estudios que Liz Bourwood hizo y que expresa en este maravilloso libro, yo sentí como que
cosas que incluso yo misma no sabía expresar, comportamientos que yo tenía y posiblemente me daba mucha vergüenza manifestar, ella lo describe de manera perfecta. Literalmente yo iba leyendo el libro como como subrayando y escribiendo como, wow, yo hice tal cosa, yo hice esto en tal lugar, ¿no? Y me sentía muy identificada. Yo decía, ¿cuántas cosas maravillosas he perdido o cuántas personas increíbles han salido de mi vida porque posiblemente las lastimé o las dañé por una herida que yo tenía causada que ni siquiera identificaba? Entonces, es importante saber que todos estamos siendo heridos o todos tenemos heridas en mayor o menor medida. Pero lo importante aquí es, y lo maravilloso de este episodio, es que puedes sanarlas y que tienes esta nueva conciencia para entonces hacer algo al respecto. Sanar no significa borrar el pasado, sino justamente integrar esto con amor. Una de las cosas que yo hice cuando me enteré de estas heridas es como perdonarme a mí misma. Entender que anteriormente yo no tenía este conocimiento y por eso no podía hacer absolutamente nada al respecto. Y que esa Santi había adoptado esas máscaras y esos comportamientos para defenderse y que literalmente esa Santi hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hay una de las mayores enseñanzas que yo he tenido de mi psicóloga es, con el conocimiento que tengo ahora, le digo a Camille como, oh, yo me arrepiento tanto de eso, de esos comportamientos. Yo no puedo entender cómo yo sentía tan válido, tan justificado eso que yo hacía. Y mi psicóloga me decía, tú te defendías, tú te estabas defendiendo a ti mismo. O sea, esa era la única herramienta que tú tenías para autodefenderte. ¿Que estuvo bien? No, pero lo explica. Y tienes que hacer las paces contigo mismo de que esa parte de ti hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. ¿Que ahora mismo te enorgullece? No, pero literalmente hiciste lo mejor que podías. Ahora bien, lo que sí podemos hacer al respecto es que si a alguien le tenemos que pedir perdón, este es el momento para que cuando termine este episodio tú vayas y se lo pidas y remiendes a lo que posiblemente hiciste. Am, Algo también que me impactó justamente de este libro es que usar las máscaras, tal y como ya expresaron, no es específicamente algo malo. Todos andamos por el mundo con máscaras. Todos. Incluso la persona que tú más admiras tiene alguna máscara de alguna herida que no quiere que tú veas porque le da vergüenza o posiblemente porque ni siquiera es consciente. Estos son simplemente mecanismos de protección que ya no nos sirven. Y bueno, pues ahora, en este episodio, que llegó a ti esta información valiosa que Dios, el universo, en lo que sea que tú creas, quería entregarte para que un ser más auténtico en ti pueda nacer. Ahora bien, ¿cuáles máscaras identificas en ti? Recordemos que tenemos varias. Tenemos la del huidizo, que es la máscara del rechazo, la máscara del dependiente, que es la máscara de la herida de abandono, la máscara del masoquista, que está tratando de encubrir la herida de humillación, la máscara de la persona controladora, que está tratando de esconder la herida de traición, y la máscara de la persona rígida, que está tratando de esconder la herida de la injusticia. De manera individual te quiero dar algunas herramientas para sanar cada una de estas heridas. Te quiero dar herramientas de manera individual, tanto como de manera personal, de manera general. Con respecto a la herida de rechazo, una de las grandes herramientas que tú puedes utilizar y adoptar es trabajar en la autoaceptación, en tu autoconcepto y recordarte que mereces amor tal y como tú eres. Yo te exhorto que si tú nunca te has dedicado a escribir tu autoconcepto, el autoconcepto es cómo tú te percibes a ti mismo. ¿Cuál es tu descripción? Cuando te preguntan, fulano de tal, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te percibes? Más allá de tu carrera, más allá de lo que tú haces, no es lo que tú haces, es quién tú eres. Si tú no tienes esto escrito en ningún lugar, yo te exhorto que después de ese, o sea, tienes varias tareas después de este episodio, pero independientemente de tú te sientas identificado o no con la herida de rechazo, tú te dediques unos minutos, hasta una hora, horas, días, si tienes que dedicar días, a tú preguntarte, "Mm, más allá del concepto que los demás tienen de mí, ¿cuál es mi autoconcepto de mí misma? ¿Cuál es mi imagen más elevada de quien yo soy?" Y de manera muy enfática, si tienes esta herida, trabaja en esa autoaceptación. Yo admiro mucho, por ejemplo, de mi pareja, que
Hay veces que él ha tenido como comportamientos que a los demás no le agrada y él auténticamente sabe que hizo lo correcto y simplemente a otra persona no le agradó. Y él dice: "Es que yo no lo hice para tu aprobación", y yo me quedo así. Yo quisiera tener esa autoestima. Yo quisiera tener esa seguridad. Y evidentemente aquí dejo muy marcado que efectivamente hay una parte de la herida de rechazo que resuena mucho conmigo. Y justamente es parte del trabajo interno. También ver cuando tú ves que otras personas están trabajando su autoconcepto, ver que tú puedes aprender. Pero en fin, si te sientes muy identificado con la herida de rechazo, te exhorto a eso, a que intencional trabajes tu autoaceptación y posiblemente otra persona no tiene que trabajar de la manera tan intencional que tú tienes que hacerlo. Y eso está bien, es normal, no te compares con otra persona. Ahora bien, si tienes la herida de abandono y te sientes muy identificado con esta herida, yo te exhorto a que fortalezcas tu conexión contigo mismo. Cuando tenemos una herida de abandono, podemos incluso de manera inconsciente provocar que nos continúen abandonando. Y el otro que cuando viene a ver ni siquiera tiene la intención de abandonarte, pero tú ya tienes esa herida y andas identificando abandonos donde quiera que tú estés. Entonces, la única persona que nunca debería irse de tu vida, que nunca debería abandonarte, eres tú mismo. Y sobre todo, si tienes esta herida, trabaja el siempre tú mismo o tú misma suplir tus necesidades. Y aprende, genuinamente aprende a disfrutar de tu propia compañía. Solamente cuando tú disfrutas tu propia compañía, tú puedes realmente valorar qué tan gratificante es la compañía de los demás. Porque solamente cuando tú sabes estar contigo, es que entonces identificas, esta persona me hace bien o esta persona me hace mal. Si tú no sabes estar contigo, tú vas a tratar de llenar ese vacío con cualquier persona a tu alrededor, incluso personas que no te hacen bien, y vas a justificar cosas que nunca deberías justificar ni aceptar en tu vida. Entonces, si tienes esta herida, si resuena contigo, te exhorta a que trabajes mucho tu propia compañía. Esto no quiere decir que te irás al otro límite, de no, pues entonces para que los demás no me abandonen, yo no voy a buscar compañía a nadie. No, 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 no. Aquí el límite, el límite de tú irte a depender mucho de los demás es tan malo como tú irte al límite de no necesito a nadie. No, todos necesitamos dos personas que nos acompañen, pero solamente cuando sabes estar bien contigo es que realmente podrás identificar buenas personas. Entonces, si te sientes identificado con esta herida, te exhorto a que trabajes eso, tu propia compañía y la conexión que tienes contigo mismo. Si te sientes muy identificado con la herida de humillación, te exhorto entonces que practiques el autocuidado y aprendas a establecer límites saludables. A ver, nosotros justamente estamos en mi casa y, a ver, Amari, ven por favor, ayúdame, no importa, estamos en vivo y estamos adelante de mi librero. Yo tengo una parte especial de mi librero donde adelante Amari pasa. Me encanta porque esto es la genial autenticidad de Imperasante. Este libro, Mari, pásamelo, por favor, no, ese correcto. Si tú sientes que tienes que trabajar los límites, este es el libro para ti. Cuestión de límites, aquí te lo pongo. Si te sientes muy identificado con la herida de humillación, este libro justamente te ayuda a cómo establecer límites. Incluso aquí en este podcast hay un episodio dedicado solo exclusivamente a límites. Pon en el buscador límites y te va a aparecer el buscador en De Mi para Santi. Y te va a aparecer, puede ser en Spotify, Apple Podcast o puede ser tanto aquí en YouTube. Porque muchas veces yo creo que en verdad todos necesitamos establecer límites, independientemente de si te sientes identificado o no con la herida de humillación. Ahora bien, vámonos a la otra herida, traición. Si tú sientes que esta herida resuena contigo, pues entonces aprende a confiar y a soltar el control gradualmente, no de golpe, porque si lo haces de golpe, te harás un daño inmenso, sino que de manera gradual ve aprendiendo a delegar, ve aprendiendo a confiar, ve aprendiendo a soltar y a entender de que sí, fui traicionado de alguna manera u otra cuando fui niño. Y esta herida es muy loca porque esta herida no significa como que, a ver, esta herida no significa como que alguien te dijo una cosa y luego te dijo otra cosa, no. O sea, yo justamente se los especifiqué en la descripción de esta herida. Es cuando de alguna manera u otra alguien constantemente laceró la confianza que tú lo tenías a esa persona. Entonces,
yo creo que muchos hemos atravesado también como por estas circunstancias, ¿no? Y ahí viene entonces lo del control. Hay mucha gente que te va a continuar traicionando en la vida, incluso de adulta. Lo importante es que tú identifiques a las personas en las que debes confiar y en ellas aprendas a soltar el control y entiendas que la única persona que le hace un daño tremendo, controlarlo absolutamente todo, porque no puedes, es a ti. Con la herida de la injusticia, entonces, te exhorto a practicar la compasión hacia ti mismo y aceptar tus imperfecciones. Una persona que tenga una herida de injusticia fue porque no le permitieron ser imperfecto, no le permitieron equivocarse, no le dieron compasión. Entonces, si no te lo dieron, pues este episodio es una invitación a que tú mismo te lo des, a que tú misma te aprendas a burlarte de tus imperfecciones, de tus errores. Aquí estamos todo el mundo equivocándonos. Yo me siento muy identificada con la frase de, aquí todos somos niños jugando a ser adultos. Todos, todos. O sea, a usted no le pasa que ustedes cuando eran niños o son conscientes pensaban que las personas a nuestra edad ya tienen la vida resuelta. Y tú tienes la edad que tienes, tú dices, Dios mío, cuántas preguntas tengo, cuántas cosas, cuánta incertidumbre. Me siento perdido muchas veces. Créeme, tú no eres el único o la única sintiéndote así. Aquí estamos todo el mundo fallando, aquí estamos todo el mundo cometiendo errores, aquí estamos todo el mundo descubriendo nuestras propias respuestas a nuestras propias preguntas. Entonces aprende a tú misma o tú mismo burlarte de ti cuando te equivocas. En el momento que tú mismo te burlas de los errores que haces, nadie tiene más control sobre ti. Nadie. Porque en el momento que alguien venga y te diga, ay, Santi, mira, yo que soy, por ejemplo, comunicadora, dijiste una S, ¿dónde era? Ay, sí, es que fisnas, yo pues dije una S. No tiene, o sea, le quité el poder sobre mí. Se lo quité porque soy humana y también cometo errores. Y eso es un simple ejemplo, un ejemplo muy minúsculo ante todas las situaciones que puedes enfrentar en tu día a día. Tampoco es que te estoy dando el derecho o, o el libre albedrío de tú descaradamente equivocarte en cosas que no deberías equivocarte, ¿eh? O sea, no confundamos unas cosas con las otras. Ahora bien, de manera general, ¿qué recomienda Liz para poder sanar? Lo primero es que te autoobserves. La autoobservación es una de las mayores recomendaciones en cualquier terapia donde tú vayas. Identifica en qué momento aparecen estas máscaras y qué emociones o situaciones las disparan. Recientemente, hace aproximadamente un mes, yo tuve una situación, ay, que esto es larguísimo. Esto es una historia muy personal y muy larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. En el momento exacto en el que yo leí este libro, yo tuve una conversación con una persona muy importante en mi vida y le pedí disculpas, porque hay veces también que nosotros somos heridos y no nos damos cuenta de que también estamos hiriendo a los demás. Y andamos por el mundo como víctimas y demás, ¿no? Y como vi, me hicieron. Pero no estamos dando cuenta que posiblemente por nuestras mismas heridas también estamos causando heridas a esa persona. Entonces, una de las recomendaciones que Liz hace en el libro es, por ejemplo, en el momento de los padres, de tú sentarte a hablar con los padres para poder sanar el vínculo. Ella dice, no vayas donde tu progenitor a decirle, tú me hiciste y tú tal cosa. No, porque aunque ellos no lo sepan, o sea, que ellos no sepan que cometieron muchísimas heridas, que te causaron muchísimo daño. Y al menos que sea una persona extremadamente psicópata y tenga un tremendazo desequilibrio mental, créeme, no te hicieron daño con la conciencia de yo te quiero hacer daño, sino que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, si vienes a abrir esta conversación atacando, esa persona no se va a abrir a tener una conversación vulnerable. A totalmente diferente a si vienes de esa persona a decir, mira, yo quiero tener una conversación contigo de sanación, porque yo entiendo que no nos merecemos continuar teniendo un vínculo como hasta el momento hemos tenido. Yo quiero pedirte disculpas porque por las heridas que yo he sentido, que yo sé perfectamente que no ha sido tu intención causarme, yo también te he provocado heridas y sé que he fallado en esto y esto. Y tú me dirás, Santi, eso es demasiada vulnerabilidad. O sea, ¿qué hará esa persona con la vulnerabilidad que estoy expresando? Lo que esa persona haga o no haga, no habla de ti, habla de esa persona. Si esa persona tú le abres tu corazón y decide machucarlo, eso es una respuesta.
Y si le decides abrir tu corazón y decides abrazarlo, también es una respuesta de hacia dónde debe ir el vínculo. Pero tú ten la conversación, porque es una conversación para ti, no para otra persona, es para ti. Y es la importancia de tú tener una autoconciencia y autoobservarte de qué yo necesito. Porque también hay veces que hay personas que dicen, yo no lo necesito y punto, yo estoy bien viviendo con rencor y punto. El perdón es un regalo, no para el otro, el perdón es un regalo para ti mismo, para ti misma. Porque a mí me encantan las frases que es muy viral en las redes sociales, que dice como, tú odiar a alguien es tú beberte una porción de veneno y entender que el otro va a morir. La única persona que realmente le hace daño a la porción del veneno es a ti, porque fuiste tú que la tomaste. Y posiblemente el otro está viviendo su vida muy normal. Entonces, yo sí creo en el poder de las conversaciones difíciles. Justamente, uno de los episodios anteriores a este, yo les comentaba la experiencia que tuve con 2 amigos, y ahí hablamos, es un episodio bastante largo, pero ahí hablamos de la importancia de tener conversaciones difíciles. Yo creo que una de las mayores herramientas para tú poder sanar es tener que esas conversaciones difíciles con los progenitores con los que tú te sientes muy heridos. Ven, qué fis nació. Algo también que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y Liz lo recomienda es escribir. Escribe sobre las situaciones en las que sientes estas heridas. Puede ser rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Escribe específicamente qué te hizo sentir así. Escribe ya sea en la mañana, ya sea en la noche. Haz un registro de lo que estás viviendo. Y solamente así puedes realmente plasmar la autoconciencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué yo quiero que se mantenga en mi vida y qué yo quiero que cambie? Yo ahorita les mencionaba lo de mi caso particular, de esta conversación que yo tuve con este ser humano, y yo entendía que en ese momento todo iba a cambiar. Y literalmente cambió por un par de meses. Esto es un caso muy personal que yo después sí quiero hacer un episodio más desglosado, porque aún no me siento como totalmente lista para hablar de ellos, pero sí quiero darte pinceladas de lo que me pasó. Resulta que yo hablé con este progenitor. Es muy obvio porque, yeah, anyhow. La cuestión es que yo hablo con esta persona y le digo a esta persona como, mira, yo quiero pedirte perdón. Y tuve una conversación muy linda, literalmente tuvimos una conversación muy linda. Me enteré de cosas de su niñez que yo nunca en mis 26 años, en ese momento, nunca me había enterado. Me permitió ser más empática con esta persona y esa persona pudo también darse cuenta de heridas que me había causado que ni siquiera era consciente. O sea, esa persona sí sabía que me había hecho mucho daño, pero nunca se imaginaba que era por las heridas que casualmente a mí me habían hecho daño. La cuestión es que tuvimos una conversación muy linda, muy auténtica, ambos nos pedimos perdón y entendía que la relación iba a evolucionar a otro plano. Cuando esa persona y yo nos volvimos a reencontrar meses después, yo me volví a topar con los mismos comportamientos que me causaban heridas. Y yo decidí obviarlo, porque repito, yo entendía que sus comportamientos hablaban de esa persona y no de mí. Sin embargo, siguieron siendo persistentes, comportamientos que me causaban mucho daño. Y hubo una noche en particular que pasó algo que me hirió profundamente. Y yo en esa noche dije, cargada de dolor, cargada de mucha furia, pero a pesar de los sentimientos tan fuertes que estaba experimentando, como que me pude alejar de la situación y pude verme a mí misma. Yo decía, ok, yo soy plenamente consciente de que este ser humano me marcó una herida que ni siquiera es consciente de que lo hizo. Él no se da cuenta del daño que está haciendo. Sin embargo, sí sabe que tocar ahí duele, porque ya se lo he manifestado varias veces. Y sin dudarlo, tocó. Y tocó de manera profunda. Le pregunté si quería tocar ahí y dijo sí. Y es una respuesta solo y exclusivamente para mí. Porque esa persona podrá seguir haciendo lo que esa persona quiera hacer. Pero solamente Santi, con todo este conocimiento de las 5 heridas, de lo que yo debo hacer, entonces ya tiene la herramienta de qué yo puedo hacer. Entonces esa es mi decisión si me quedo en el mismo lugar donde constantemente se me ha herido, donde ya yo manifesté que pido perdón y manifesté lo que a mí no me gustaría que me sigan haciendo porque me causa herida, y esa persona toma la decisión adulta de seguir haciendo. Y ya es mi decisión. Si sigo manteniendo un lazo que a mí me hace mucho daño, me lastima, me lacera y me quita mi autenticidad porque me hace refugiarme en una máscara, o decido evolucionar
a otra cosa y poner límites más claros. No sé si me estoy dando a entender. Entonces yo te exhorto a eso, como que yo te quería contar de esta experiencia porque no es como que ahora la vida va a ser perfecta y wow, qué chulo, tengo tu conocimiento y ya sé las heridas y ya sé lo de la sanación y ahora mi vida va a ser un arco iris. No. O sea, lamentablemente, no. Hay personas que deciden seguir teniendo los mismos comportamientos tóxicos que han tenido toda la vida. Y yo le acabo ahora mismo de emplear la palabra tóxico, pero no llamemos tóxico, llamemos herido, porque es que yo no creo que nadie en su sano juicio ande pensando, yo quiero ser tóxico. No, son personas heridas que no han tomado la decisión de ser conscientes, como tú que sí estás aquí, que estás buscando este tipo de contenido y todavía has estado hasta este minuto del episodio buscando herramientas para ser una mejor persona. Y que te digo de verdad, o sea, hay veces nosotros entendemos que todo es lo que todo el mundo hace. No, es loquísimo, pero no todo el mundo quiere mejorar. No todo el mundo quiere sanar. No todo el mundo quiere ser una mejor versión de sí mismo. No todo el mundo quiere ser confrontado. No todo el mundo le gusta tener herramientas que le hagan evolucionar y transformar sus vidas. No todo el mundo quiere salir del hoyo en el que está. Pues si tú estás aquí, te felicito. Y te abrazo si las personas que están a tu alrededor no están en la misma sintonía. Búscate otro círculo. Otra práctica, otra herramienta que lista en su libro es practica el perdón, que es algo que te estaba comentando ahorita. Contigo mismo primero, por hacerte los daños que te hiciste, que era más o menos lo que te decía ahorita, de que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, y con quienes participaron en estas heridas, tal y como te lo decía. Ahora bien, perdón no significa otorgarle la misma confianza. Y ese fue el error que yo particularmente cometí. Si una persona no tiene la misma decisión y compromiso de mejorar cada día, y ustedes recuerdan el episodio que tenía tan con Cristi como Moisés, y lo vuelvo y lo repito, a mí me encantaba algo que Cristi decía. Cristi decía, a partir de ese momento yo tengo muy pendiente qué yo no debo hacer para lastimar el corazón del otro. Eso es un ejemplo de me responsabilizo de lo que hice. Pero hay personas que andan literalmente por la vida como, ay, de que tú te quieres muy fácil, pero sin la conciencia de qué estoy haciendo yo para herirte. Y es verdad, hay personas que se hieren muy fácil, eso no es una mentira, eso es una realidad. Pero también hay otros que no miden para herirte. Entonces, perdónalos. Si has tenido muchas experiencias dolorosas con esa persona, perdónalos, pero perdonar no significa que tú vas a establecer el mismo vínculo que tenías con ellos. Ni tampoco que debas forzarlo. Y esto no importa si sea tu mamá, si sea tu papá, si sea tu hermano, si sea tu primo, si sea tu nana, no importa quién sea. O sea, literalmente hay vínculos, hay que ponerle límites. A mí me hubiese encantado tener una relación diferente una relación diferente con ciertas personas de mi familia. Y literalmente yo soy una persona muy familiar, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, aceptar que este es el tipo de relación que tengo con esta persona y así como con cada miembro es una relación diferente. Porque aunque este es el amor que yo entiendo que es el amor sano y el amor que deberían dar de acuerdo al vínculo que tenemos, esa es mi idealización, no específicamente lo que esa persona tiene la capacidad de entregar. Entonces, uno, perdónate a ti mismo y dos, perdónalos. Pero tampoco te expongas a que te continúen haciendo las mismas heridas de manera desmedida. Y lo más importante, ve a terapia. Te lo repito, ve a terapia. Nosotros siempre vamos a estar descubriendo algo nuevo, siempre vamos a tener un autoconocimiento nuevo y siempre habrá algo que trabajar. Y para eso están los especialistas. Como bien te dije ahorita, este episodio no es un sustituto de la terapia. ¿Te va a dar mucha luz? Sí. ¿Te da muchísimas herramientas? Sí. Pero ve a terapia porque solamente tú sabes cuáles son las circunstancias específicas que te catalizan, que te hacen poner una de estas máscaras a su máximo esplendor y solamente tú sabes que te está causando un profundo daño. Y solamente terapia te podrán dar herramientas específicas que se adopten a tu individualidad, a tus circunstancias, a aquello que es tuyo y solamente tuyo, y que te podrá poder evolucionar de pasar del punto A al punto B. Y así poder dejar atrás males generacionales para tú crear una nueva generación más sana. A mí me encanta este video que circula mucho por redes sociales, como
estos vasos, ¿no? Como lo que tu abuela, tu abuelo le hizo a tu mamá o a tu papá, lo que tu mamá o tu papá te hizo a ti. Entonces tú limpiándote con todo este conocimiento que te estás echando a tu vaso, que es tu persona, con información como esta que estás recibiendo ahora, para entonces pasarle a tus descendientes. Yo antes tenía mucho el miedo de ser mamá porque yo siempre decía, mi papá y mamá me amaron y me aman muchísimo y yo tengo esa conciencia de que así ha sido. Sin embargo, los dos me han causado heridas que me han alejado de mi ser más auténtico y me han hecho gastar mucho dinero en terapia. Y yo decía, si estos dos seres humanos, amándome profundamente, no pudieron evitar herirme, óyeme, yo no quiero, o sea, yo sé que yo los amo, pero también sé que mi amor no es ni la mitad del amor que posiblemente ellos me tengan. Y si tú le entregas tanto a un ser humano y lo amas tanto, principalmente con mi mamá, o sea, este sentimiento lo tengo más con mi mamá en verdad que con mi papá. Mi mamá me causó muchísimas heridas, pero yo no he conocido un amor más puro que el de mi mamá. O sea, yo sé que mi papá me ama, pero el amor de mi mamá. Y yo me sentía profundamente herida por mi mamá. Y yo cuando era consciente y veía nuestra relación desde afuera, ¿no? Yo decía, wow, yo tengo la plena, y cuando ella estaba en vida, yo veía, yo decía, mi mamá no quiere herirme. O sea, yo genuinamente sé que esto que está haciendo ella, ella no la hace con la intención de herirme, de yo quiero herir a mi hija. No, yo era la luz de sus ojos, yo era su princesita. O sea, yo estoy consciente de que ella hubiese dado la vida por mí. Sin embargo, causó mucha herida. Yo decía, yo no quiero ahorita entregarle todo de mi ser a un ser humano, desvivirme en vida y que ahorita ese ser humano ande por el mundo sintiendo heridas muy profundas por mí. Cuando yo le di todo lo mejor de mí. Y eso era uno de mis mayores miedos para ser mamá. Y una por eso era que yo decía como, esa era una de las grandes razones por las cuales yo decía, yo no quiero ser mamá. Hasta que creo que justamente Christy me compartió un video. El video decía, es un conferencista, está hablando de las heridas familiares. Y una joven se para, una joven del público y hace la pregunta. Y le dice, parafraseándola, porque no la recuerdo ahora muy bien, pero más o menos yo creo que la pregunta era como, ¿cómo puedo evitar hacerle herida a mis hijos o a mis futuros hijos? Quiero ser mamá, pero uno de los miedos que tengo es ese, como no pasarle mis heridas generacionales a mis futuros hijos. Y el expositor le decía, que era un psicólogo, le decía, ¿qué edad tú tienes? Yo creo que ella decía como que 28, 29. Y ella decía, bien. Y el expositor decía, bien. ¿Tu papá o tu mamá a los 28, 29 estaban buscando terapia? No. ¿Tus padres con la edad que tienen ahora están buscando terapia? No. Entonces el expositor le decía, tú estás aquí. Tú estás buscando herramientas que tu papá y tu mamá nunca se dedicaron a buscar. Eso quiere decir que la vas a cagar un poco menos que ellos. Y solamente si logras eso, estás criando buenos hijos. Y eso para mí fue como, es cierto. El simple hecho de que yo me esté esforzando de buscar herramientas diferentes a las que buscaron mis padres, ya marca el hecho de que yo haré algo diferente. Y de que posiblemente yo me voy a equivocar, posiblemente no, yo estoy 100% segura que me voy a equivocar muchísimo. Mi pareja se va a equivocar muchísimo, pero el simple hecho de que nosotros juntos, incluso antes de concebir hijos, estamos buscando herramientas para nuestros futuros hijos, para mí es como, okey, las heridas no van a ser las mismas. Algo haremos diferentes, porque nuestras ocupaciones ahora mismo nos permiten enfocarnos en esas heridas. Y eso no quiere decir que seamos injustos con nuestros padres. Tomemos en cuenta que la época en la que crecieron nuestros padres fue una época totalmente diferente, donde no había tanto acceso a la información, donde no había tanta hiperconexión. El hecho de que tengamos una conexión global también nos permite como tener herramientas que en otros países o demás están más avanzados. Por ejemplo, esta persona no es dominicana, sin embargo, esta información llega a mí, que vivo en República Dominicana. Y eso nos lo da la globalización. Y que posiblemente mis padres tenían otras ocupaciones, por ejemplo, salir de las crisis económicas que ellos vivían, salir de los espacios que los hostigaban. O sea, no tienen los accesos a las informaciones que tengo yo hoy en día.
Pero lo que ellos hacen hoy en día sí es su responsabilidad. Y lo que yo hago hoy en día también es mi responsabilidad, de acuerdo a mis circunstancias. Eso sí es algo a tomar muy en cuenta. En fin, te digo con todo esto y quiero cerrar con lo siguiente. Uno, recuerda que estas heridas no definen quién tú eres, sino que sanarlas, ser conscientes y este espacio que te has dado a ti misma para ser consciente de ellos es un regalo a ti mismo. Ahora yo quiero que tú hagas el compromiso de decirte a ti, yo me voy a dedicar a sanar. Y algo que me encantó del capítulo de sanación del libro es que ella decía, sanar no significa que ahora tú vas a andar por la vida sin estas máscaras. No, la vas a seguir cagando una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué significa que estás sanando? Ser conscientes de ella. Antes tú actuabas de manera igual, pero no eras consciente de ello. No te creas como que tú vas a cambiar una conducta de comportamiento de la noche a la mañana. Porque hay un episodio de mí para Santi. No, no, la vida no cambia tan fácil. Tú tienes hábitos intrínsecos en ti que no van a cambiar de manera tan absoluta. Lo que sí hará una diferencia es que tú seas consciente. Tú ves, en este momento yo exploté y utilicé tal máscara. Ya sé que en una ocasión similar, cuando pase algo que me tome de esa manera, pues mi comportamiento puede ser esta. Puedo obrar de esta manera. Y eso sí va marcando la diferencia. Y la única forma, yo justamente compartí en mis redes sociales en enero, que la única forma de tú no identificarte con las sombras es viviéndola. La única forma de tú identificar lo que ya no quieres para tu vida es cometiendo errores. Entonces, sé compasivo contigo y pide perdón cuantas veces sean necesarias. Comprométete cuantas veces sean necesarias y reinicia cuantas veces sean necesarias para vivir tu versión más auténtica y sana. Cuanto más trabajes en ellas, más libres y auténtica será tu vida. Más en libertad tú vivirás y te darás cuenta. Incluso a mí me encanta porque también hay reels que se comparten en Instagram que dicen, mis amistades ya evolucionamos, ya no chismeamos ni juzgamos a los demás. Ahora estamos evaluando qué comportamientos generaron qué, cuáles heridas generaron tales comportamientos. O sea, ya no es como visualizar lo que pasó a tu alrededor desde el juicio, desde, ay, mira fulano y qué tal cosa, y emitiendo ese juicio castigador. No, es con esta información ya tú puedes tener una compasión con las personas que te rodean y entendiendo de que todo el mundo andamos por ahí manejándonos a través de nuestras heridas y que ni siquiera somos conscientes de ella. Ahora eso te abre un espectro totalmente diferente porque a ti llegó esta información, porque tú decidiste buscarla, porque tú decidiste escuchar este episodio hasta este momento. Entonces, ahora yo sí quiero que con esa misma compasión que yo quiero que te veas a ti mismo, también te veas a las personas que te rodean. Yo incluso le decía a Andrés, a mi novio, antes de que tengamos hijos, tú tienes que leer el libro. Y yo te exhorto que tú hagas lo mismo con la persona que te rodea. No se lo demandes como yo lo hice a mi pareja. No se lo demandes, pero sí regálaselo a esas personas que te entienden que quizás tienen heridas profundas. Este es un extraordinario libro para hacer regalo. Yo te voy a dejar el link en la descripción de este episodio en todas las plataformas para que tú ahí tengas el libro, puedas pedirlo o regalarlo. También yo quiero que seas compasivo contigo cuando falles, tal y como te decía, y entender que así como los demás te hieren, es muy probable que tú vas a herir. Y esa es la importancia de las conversaciones difíciles. De igual forma, ya te pregunto, ¿cuáles heridas resuenan contigo? ¿Y qué harás al respecto con este nuevo conocimiento? En fin, estas son las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Este es el conocimiento que literalmente revolucionó mi 2024. En mi 2024 yo leí 5 libros y este fue el que literalmente cambió mi vida. Y la sigue cambiando y sigo recurriendo a él cuantas veces necesite, porque constantemente vivimos experiencias que nos catalizan esas heridas y yo no podía ser egoísta y quedarme con este conocimiento para mí sola. Así que te doy las gracias por estar aquí, por llegar hasta este momento del episodio. Muchas personas necesitan escuchar esta información y yo te invito a que compartas esta información, que compartas este episodio con las personas que tú amas. Si alguien te compartió este episodio, es porque genuinamente te ama y te quiere ver en tu ser más auténtico, te quiere ver brillando. Y la única forma de genuinamente brillar desde adentro hacia afuera es identificando las heridas que nos impiden ser nosotros mismos y adoptando nuevos métodos que nos permiten vivir en sanación.
Bien, gracias por estar aquí. Gracias por estar en otro episodio de Para Santi. No hay carta porque dejarle registrado a mi futura yo estos conocimientos que yo le acabo de dar, creo que es la mejor carta posible. Y si algo le diría como conclusión a ti que me estás viendo en mi futuro, esta Santi de 2025, de febrero de 2025, te diría gracias. Gracias por el acto valiente de confrontarte. Gracias por el acto valiente de amarte. Gracias por el acto valiente de permitirte errar y así mismo sanar. E irte de lugares de los cuales te juzgaron por irte, te martillaron por irte, pero tú sabías que nos hacían bien. Gracias por siempre apostar a nuestro bienestar y siempre buscar las herramientas para sanar y ser una mejor persona, no solamente por ti, sino por todos los que te rodean. Incluso cuando personas te quieran decir lo contrario, que nadie te haga dudar de que eres grandiosa. Te mando un beso. Con amor, Santi.